de las redes sociales, todos los que nos escuchan. Y les voy a invitar nuevamente que abran sus Biblias, y vamos al texto clave. Y vamos a ver el versículo 6, le voy a leer el versículo 6 de Juan capítulo 3, versículo 6. Es un texto un poquito difícil de cumplir, ¿verdad? Y dice de esta manera, y es una confirmación lo que dice el apóstol Juan. Dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente estamos ante tu presencia, bendito Padre, para estar en comunión contigo, para alabarte, para conocer, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos de ti y llevarlo en práctica en nuestra vida cotidiana. Prepara, Señor, nuestros corazones, nuestros pensamientos para recibir tu palabra, bendito Padre. Pero tenemos que hacer, Señor, tenemos que cumplir de lo que nosotros leemos, Señor, en tus sagradas escrituras, bendito Padre. Tus palabras son fieles y verdaderas y dignas de ser recibidas. No son mentiras, bendito Padre Celestial. También tenemos que estar ante tu presencia de día y de noche para que podamos cumplir lo que dice tu palabra. Ayúdanos en esta hora de la mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje bíblico, hermanos, comprendiendo correctamente el pecado, encontramos dos enseñanzas muy importantes. En primer lugar, el amor de Dios. Y en segundo lugar, hablando del pecado. El amor de Dios, hermanos, podemos pensar o no podemos pensar, sino que es así. Es un amor incomprensible, ¿verdad? No logramos comprender, entender de qué tamaño es el amor de Dios que tiene hacia el pecador. No todos nosotros podemos darle el amor a una persona, a un pecador, para que se acerque al Señor por todos los detalles que tiene aquella persona. No tenemos ese amor tan grande, ese amor incomprensible para que podamos aceptar a aquella persona con sus detalles que tiene. Siempre nos lleva a una pregunta: ¿será que lo tengo que soportar? ¿Será que lo tengo que aguantar? ¿Será que tengo que seguir? Y Dios, hermanos, cuando Él pensó amar al mundo, al pecador, no tuvo esas preguntas, porque su amor es un amor tan grande que no podemos comprender, no lo podemos entender. Había una ocasión un niño que dice a su padre, y le hizo una pregunta y le dice: papá, ¿de qué tamaño es Dios? Porque lo lee la Biblia que Dios es grande, su amor es grande. Bueno, y le dicen por su padre: ¿ves el avión que está pasando allá arriba? ¿Sí? ¿De qué tamaño lo ves? Chiquitito. Muy bien, el día siguiente, dice, el padre llevó a su hijo al aeropuerto y le mostró el avión. Ahora, ¿cómo ves el avión? No, hombre, papá, es enorme, es grande. Pues así es Dios, hijo. Cuando estás más lejos de Dios, lo ves más pequeño. Cuando estás más cerca de Dios, lo ves
grande. ¿Sí? También así es el amor, hermanos, el amor de Dios. Cuando estamos más cerca de Dios, vemos su cariño, su amor, su misericordia hacia nosotros. Cuando estamos más lejos, pensamos que el amor de Dios es muy poquito, muy chiquitito. ¿Sí? Entonces el tema dice comprender correctamente el pecado. ¿Qué entendemos con la palabra de comprender? ¿Sí? Comprender, yo puedo decir que tenemos que entender, tenemos que razonar, tenemos que conocer, tenemos que considerar, tenemos que observar cuál es el efecto del pecado en nuestra vida. Tengo que analizar qué es el pecado. ¿Qué me hace el pecado? El pecado, hermanos, nos destruye. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. El pecado nos quita el amor. El pecado nos ciega. El pecado totalmente nos aleja no solamente de nuestros prójimos, sino que también de Dios. El pecado es muy malo, podría yo decir. Yo recuerdo cuando me dializaron la primera vez en Mérida, fui a la consulta y me dice el doctor, hay algo que es muy malo que hay en tu cuerpo. Y le digo, ¿qué será? Es el fósforo. El fósforo, dice, es malísimo, es peligroso, dice. Y te lo tenemos que bajar rápidamente porque eso es peligroso. Bueno, hasta allá quedé escuchar lo que dijo el doctor, pues no me explicó por qué razón, qué función va a hacer, qué me va a hacer, no lo sé. Solamente digo que es malísimo. ¿Sí? Hermano, así es el pecado. El pecado es malo. El pecado nos mata. El pecado nos destruye. El pecado es dañino. Por eso tenemos que comprender lo que es el pecado. Porque el pecado es lo que nos hace quitar el amor que tenemos. No solamente entre los cristianos, sino que también entre la familia. El pecado es lo que nos hace alejarnos de la presencia de Dios. El pecado no nos permite estar en comunión con Dios. Nos escondemos de Dios, pensando que Dios no nos ve. Si pasamos a la historia de Adán o la caída del hombre, ¿sí? ¿Se acuerdan qué vida llevaba Adán y Eva? Un nuevo matrimonio. Había amor, y no es el amor humano, sino que era el amor de Dios. Ellos platicaban con Dios, escuchaban la voz de Dios. ¿Sí? No tenían problemas entre Adán y Eva, no tenían problemas. Se amaban, se apreciaban. Entre ellos no veían detalles, errores. ¿Sí? Todo perfectamente bien, porque está el amor de Dios allá. El pecado todavía no había entrado allá en esta familia. Entra el pecado, ¿qué pasó allá? En primer lugar, descubrieron cómo estaban. ¿Sí? Se alejaron de la presencia de Dios. Se escondieron de Dios por causa del pecado, hermanos.
¿Usted se ha imaginado por qué a veces se aleja de Dios? ¿O usted ha comprendido por qué aquellas personas se alejan de Dios? ¿Por qué se van de la iglesia? ¿Y por qué se van de la presencia del Señor? Cuando no logramos comprender el pecado y decimos, bueno, pues que es que fulano de tal le dijo esto, mejor se fue. Es que no le dimos este privilegio, mejor se fue. Es que no le atendimos de esta manera y mejor se fue. Bueno, se busca la razón, pero es una razón equivocada. El que nos aleja de la presencia de Dios es el pecado. Por eso, hermanos, tenemos que comprender qué está haciendo el pecado en nuestra vida. ¿Cómo me está tratando el pecado en mi vida? ¿Sí? ¿Cómo estoy viviendo con el pecado que hay en mí? Que decía el apóstol Pablo, cuando quiero hacer lo bueno, dice el apóstol Pablo, hago lo malo. ¿Por qué? Pablo empezó a investigar, a analizar, a comprender el pecado, a comprender el amor de Dios, a entender, a razonar. Y llega en conclusión y dice, bueno, pues el pecado mora en mí. El pecado está en mí. ¿Sí? Lo comprendió. Entendió por qué cuando quiere hacer algo bueno, hace lo malo. ¿Cuántas familias hoy en día están desunidos, hermanos? Hijos, padres, esposas, nietos, lejos de papá, lejos de mamá. No hay amor, no hay comprensión, no hay misericordia. ¿Por qué pasa eso? El pecado nos aleja. El pecado nos destruye, amados hermanos. Por eso tenemos que comprenderlo, tenemos que entenderlo, tenemos que analizarlo. Una ocasión llegó una persona ante mí, un borrachito, ¿no? Y me dice que él es su amigo, el licor. No, mi único amigo es el licor. Y le digo, no, porque ese amigo que tú tienes, le digo, cada vez que te encuentras con él, te tumba, te destruye y te va a llevar hasta la muerte. Eso no es tu amigo. ¿Sí? Es cierto, cuando llega a las 11, 12 del día, ahí está tirado en la calle. Por su amigo. Hermanos, así nos también hace el pecado en nuestra vida. Cada vez que nos encontremos con el pecado nos tumba, nos tira, nos lastima, nos hace llorar, nos hace odiar, ¿sí? Y muchas cosas más hace el pecado en nuestra vida. El amor de Dios es incomprensible, pero el pecado lo debemos de comprender, debemos de analizarlo, lo debemos de entender, lo debemos de considerar. Y nos dice el versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Si usted ya entendió que el pecado ha manchado tu vida, ha ensuciado tu vestido, ¿sí? Purifícate. Purifícate. Porque dice la palabra de Dios que todo aquel que tiene esta esperanza, ¿sí?, en Jesucristo, se debe de purificar, se debe de santificar, se debe de apartar del pecado, se debe de alejar del pecado. No alejarse de Dios, no olvidarse de Dios, sino que alejarse del pecado. Cada día
cada día. ¿Por qué? Porque Cristo es puro, es santo, y todos nosotros también debemos de ser santos. Si usted ya comprendió lo que te hace el pecado, ya lo entendiste, ¿sí? Ya lo investigaste, ya lo observaste, la vida de aquella persona que vive en pecado, cómo vive, cómo es destruido, cómo destruye su esposa, su esposo, sus hijos, sus cosas, sus bienes, la sabiduría, la santidad, la imagen de Dios que le ha dado. ¿Lo han observado ustedes cómo lo destruye por causa del pecado? Entonces, santifícate, purifícate. ¿Sí? Cuando nosotros practicamos algo a una persona y es algo novedoso, ¿qué dice la persona? A veces nos dice, pastor, yo no quiero esa vida. Ore por mí. Yo no quiero que mi hijo salga así, yo no quiero que me pase esto, yo no quiero que me suceda esto. Ore por mí. Porque lo entendió, lo comprendió, lo razonó. Y no quería que le pasara lo mismo que le pasa a aquella persona. Entonces nosotros, hermanos, también tenemos que comprender el pecado. Cómo destruye la gente, cómo está la vida actual del hombre o la caída actual del hombre hoy en día. Ustedes han observado cómo está el mundo. ¿Sí? Hay ladrones, drogadictos, pecados, no hay felicidad, no hay amor, no hay tranquilidad. ¿Sí? Aunque las bendiciones llegan en el hogar, en la familia, pero no se nota. Ya no hay amor hacia Dios. Ya nadie, como dice Romanos, nadie quiere buscar al Señor. Todos se desviaron por causa del pecado. Hoy, ¿cuántas personas quieren servir al Señor? No todos los presentes, hermanos, sin ofenderles, y discúlpenme si es así, no todos los presentes vinieron con tanto ánimo, con tanto amor a servir al Señor en esta hora de la mañana. Y les aseguro que no todos. Algunos llegaron porque, bueno, pues ni modo, es que me jaló el pastor y vine. ¿Sí? Es que el pastor siempre escucha lo que dice, ¿no? No todos, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? El pecado nos está alejando de la presencia del Señor. La santidad no llega a nuestra vida. La purificación, el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario al derramar su sangre, amados hermanos, no le hemos permitido que nos limpie el pecado. Ahora, si usted tiene una esperanza en el Señor, purifíquese. Purifíquese cada día. Y nos sigue diciendo el versículo 4. Y también para mí es una advertencia, ¿no? Dice así, es una seguridad. Nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Sí? ¿Qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley. Estamos quebrantando la ley, estamos violando la ley, o el hombre está violando la ley al vivir en el pecado. ¿Sí? La ley de Dios. Ahora, si salimos en la calle hoy en día, vemos una persona allá y lo chocamos, ¿qué va a hacer la ley con nosotros o de mí? Bueno, pues ya lo chocaste, que te vaya bien. Lo merece, ¿no? No, la ley me lleva.
Las autoridades me llevan a castigar. Hay un castigo, ¿no es cierto? Hay una infracción. Solamente por no tener una tarjeta de circulación nos multan, ¿no es cierto? ¿Verdad? Tenemos que pagar una infracción, tenemos que pagar lo que hicimos. Nos duele pagar 200, 300 pesos. Hermanos, la paga del pecado, dice, es muerte. Cuando el hombre está en pecado, está violando la ley y tiene que pagar. ¿Sí? Tiene que pagar. ¿Y cuál es su pago? Es la muerte eterna. Por eso dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ven ustedes, vemos en la Biblia, hermanos, cómo nos enseña Dios lo que tenemos que hacer como cristianos. ¿Y qué es lo que nos pasa o nos va a pasar si el hombre sigue en el pecado? Y nos está enseñando cómo nos destruye el pecado. Ya violamos la ley, tenemos que pagar nuestro delito. No podemos pasar por alto. Podría decir usted, entonces, ¿para qué vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario? ¿Verdad? Sí, pero la consecuencia lo tenemos que sufrir. Porque nosotros no podemos pagar de todos nuestros pecados que tenemos. Pero la consecuencia de nuestros pecados los sufrimos. Porque ya violamos la ley, la faltamos. ¿Sí? Dice allá el versículo 5, y sabéis que Él apareció, ahí está. ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Antes de conocer a Cristo, antes de saber de Cristo, antes de ser cristiano, antes de ser evangélico, hermanos, ¿cómo andábamos nosotros? Violando la ley, viviendo en el pecado. Por esa razón Jesucristo vino, hermanos, para que nos quite esos pecados que nosotros no lo podemos quitar por nosotros mismos, hermanos. ¿Sí? Por medio de los méritos no podemos quitar el pecado, aunque digamos, hoy no lo vuelvo a hacer, hoy no hago hoy no voy a odiar, hoy no hago hoy no hago el otro. Si Dios no está en ti, nunca vas a salir de ese problema que usted tiene. Lo que necesitamos es un corazón contrito y humillado. Un corazón transformado. Lo que necesitamos es entregarnos al Señor y decirle, Señor, hoy te recibo, hoy quiero hacer valer, o ¿qué palabra otro puedo usar? Darle valor al sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Ya entendí que sin ti no puedo dejar el pecado. Sin tus esfuerzo, sin tu amor, sin tu misericordia, que este corazón que tengo tan duro de piedra, o como lo podemos decir, no puedo dejar ese pecado si el Señor no entra en nuestros corazones, si el corazón no cambia. Y tus problemas jamás serán solucionados si tú no te entregas al Señor. Por eso dice la palabra de Dios, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Sí? Esa es la razón en que vino Cristo, amados hermanos, a morir en la cruz del Calvario, para quitarnos el pecado, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de ese pecado,
para no seguir en el pecado. Por eso dice el versículo 3, si tenemos esa esperanza, tenemos que santificarnos. Cada día, hermanos, tenemos que alejarnos del pecado. Por eso hay que comprender correctamente el pecado. Tengo que entender correctamente qué es este pecado. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué me hace? ¿Qué daño me hace? ¿Mm? Tengo que comprenderlo correctamente. No lo voy a comprender a mi manera. ¿Sí? Tengo que comprenderlo conforme a la luz del Evangelio. Al entenderlo, al comprenderlo, ahora sí, me alejo. Ya entendí que esto no me resulta. ¿Sí? Este no me conviene. Esto no me sirve. Esto me está perjudicando. Esto me aleja de Dios. Esto me causa tristeza. Esto me causa dolor. Esto me causa enemigos. Esto me causa maldición. Hermanos, Dios no nos hizo para que nosotros vivamos bajo la maldición, hermanos. Dios no nos hizo, no nos creó para que vivamos bajo su castigo. No. Sino nos hizo para que vivamos felices, bendecidos por Dios, alegres, contentos, felices, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo que nos impide ser feliz. El pecado que hay en el corazón. Por eso dice el versículo 5, esa es la razón en que vino Jesucristo, amados hermanos, para quitar ese pecado que hay en ese corazón. Ya vino. Solamente usted que diga, quítamelo, es como las vacunas, ¿verdad? La vacuna ya llegó. Ahora depende de usted si quiere ir para que le vacunen. Si no quiere, pues ni modo, no le van a vacunar, ¿no? Así está Jesucristo. Jesucristo ya vino, hermanos, a quitarte ese problema, ese odio, esa tristeza, ese dolor, ese problema que te causa el pecado. Pero acude hacia Él. No te escondas. Búscalo, entrégate a Él. Y es la razón en que Él vino para que tu pecado sea quitado. Porque Él no tiene ni un pecado. Él es santo. Y quiere que nosotros también seamos santos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia nos dice, con tus pecados puedes ver al Señor. No. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Una persona limpia, santa, pura, puede ver al Señor. Hay el salmista David hace una pregunta. Señor, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Y el texto clave a veces me hace pensar, porque nos asegura algo en nuestra vida. No dice parece, puede ser, tal vez, no, sino que es una seguridad, hermanos. Vean ustedes el versículo 6, dice, todo aquel que permanece en Jesucristo, ¿qué es lo que no hace? No peca. Estamos en el mundo de pecado, pero no voy a pecar. ¿Sí? Muchas veces nosotros llegamos a una casa, nos invitan a cenar. A veces ya cenamos. ¿Y qué decimos? No, hermano, ya cenamos. No, hermano, aunque sea, no, es que no, ya, no sé, no, gracias, ¿no?
Entonces, aunque estamos dentro de la cocina, aunque estamos viendo la comida, pero ya decimos que no, es que no. Y la Biblia nos dice que todo aquel que permanece en Jesucristo, hermanos, no peca. ¿Sí? Nos lo está asegurando. No peca. Claro que hay otras cosas que se le puede agregar, ¿no? Pero no estamos en un estudio. No peca. Esa es una seguridad. Y dice, y todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está el problema. ¿Por qué el hombre anda en pecado? A pesar que pertenece a una iglesia cristiana. Está trabajando en la iglesia cristiana. Es parte de la iglesia cristiana. ¿Sí? Es muy fiel en la iglesia cristiana. Pero está en pecado. ¿Por qué? Porque no ha conocido al Señor. No ha visto a Dios. Ni lo conoce, ni lo ha visto. Sabe, sí lo sabe. Sabe de Dios. Pero no conoce a Dios. Hay una palabra que siempre utilizo yo, hermanos. ¿Quieren conocerme bien? Que vivan conmigo. Que vivan en mi casa. ¿Sí? Mientras que nos vemos cada domingo, pueden decir, no hombre, el pastor Wilber es muy buena gente, muy amable, muy bondadoso. Pero no me conocen. Podemos decir, Dios es amoroso, Dios me bendice, pero el hombre a veces no lo conoce, nada más lo sabe decir. ¿Sí? No lo conoce, ni le ha visto. ¿Verdad? No lo ha visto, no lo conoce. Por eso está en pecado, porque no conoce a Dios. Esa es la razón. Pero la palabra de Dios dice que todo aquel que permanece a Él, en otras palabras, todo aquel que ha visto al Señor, todo aquel que ha visto al Padre, todo aquel que conoce a Dios, hermanos, no peca. ¿Sí? Porque el amor de Dios está en Él. Y el Espíritu de Dios está en Él. Cuando quiere hacer algo, el Espíritu Santo dice no. ¿Sí? El versículo 9 de Juan dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Vean la diferencia. ¿Sí? En el versículo 6 dice que todo aquel que pertenece en Dios no peca. No puede pecar. ¿Sí? Es como, hablando literalmente, el que ha nacido físicamente no puede entrar nuevamente en el vientre de la madre para que vuelva a nacer. No puede. Ya nació. ¿Sí? Entonces, el que conoce al Señor no peca. Pero el versículo 9 dice que todo aquel que es nacido de Dios, ahora sí es nacido de Dios, como el caso de Nicodemo, ¿verdad? Que dice, no practica el pecado. No puedes practicar el pecado, hermanos, porque ya lo comprendiste, lo que te hace el pecado, y no vas a seguir practicando el pecado. Lo tienes que dejar. En otro lugar, en otra parte, porque ya conociste a Dios y ya naciste de nuevo. Ya no eres tú. Ya no soy yo, como dice el apóstol Pablo, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que voy a hacer no lo hago yo,
con mis propias cuentas, sino que el Señor me tiene que decir lo que tengo que hacer. Porque ya nací y no puedo practicar el pecado. ¿Por qué no puedo practicar el pecado? Dice la palabra de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él, la semilla, ¿sí? Dios está en ti. No se puede. Es como que estuvieras encerrado en un cuarto. La gente no puede entrar donde tú estás. Aunque quieran entrar, no pueden. Estás encerrado en un cuarto. ¿Cuánta gente quiere entrar ahí? Pero mientras que tú no abras la puerta, la gente no puede entrar. Estás encerrado. Estás con Dios, hermano, no puedes practicar el pecado. De ninguna manera, porque la simiente de Dios está en ti. Y es lo que no te permite que tú hagas el pecado. Las paredes que están alrededor de ti es lo que te protege que la persona no entre donde usted está. Pero si quitas esas paredes, ¿qué va a pasar? La gente se acerca hacia ti. Si quitas la simiente de Dios en ti, ¿qué va a pasar? El pecado llega hacia ti. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que comprender correctamente el pecado. ¿Qué nos hace el pecado? ¿Qué beneficio nos da el pecado? ¿Qué bendición nos da el pecado? Ninguna bendición. A lo contrario, estamos quebrantando la ley de Dios. Pero la Biblia nos asegura que si nosotros hemos nacido, no podemos practicar pecado. Y esa es la razón en que se apareció el Hijo de Dios, hermanos, para quitarnos el pecado. Jesucristo dijo, he venido para darles vida y vida eterna. Mas el enemigo apareció para destruir, para matar y para robar. Y es Satanás. Hermanos, vamos a reflexionar. Vamos a comprender realmente qué es el pecado. ¿Nos está destruyendo o no? ¿Nos está acabando el pecado? ¿Cuántos problemas no tenemos en la vida, hermanos? En la iglesia, en la casa, en los negocios, en el mundo, con la familia, con el vecino, las enfermedades, ¿sí? Accidentes, fracasos, muertes. ¿Causa de qué? Del pecado. Que Dios bendiga su palabra, amados hermanos.